¿Y si le dijera que sus riñones están envejeciendo más rápido que el resto de su cuerpo, y que usted no lo sabe porque ningún análisis de rutina lo está midiendo? No estoy hablando de una enfermedad renal avanzada. Estoy hablando de algo mucho más silencioso, mucho más común y mucho más peligroso precisamente porque no duele. Después de los 60 años, los riñones pierden entre el 1 y el 2% de su capacidad de filtración cada año. Eso significa que a los 70, muchas personas están funcionando con riñones que trabajan al 70% de lo que deberían. Y el cuerpo no manda señales de alarma hasta que ya es demasiado tarde. Soy el Dr. Luis Ortega, médico especializado en salud renal y longevidad funcional con más de 22 años de experiencia clínica. A lo largo de mi carrera he atendido a cientos de pacientes mayores de 60 años que llegaron a mi consultorio convencidos de que sus riñones estaban bien, porque sus análisis decían que todo estaba normal. Y sin embargo, sus riñones estaban envejeciendo a una velocidad que la medicina convencional simplemente no estaba detectando. Lo que voy a compartir hoy cambió la trayectoria de salud de muchos de esos pacientes. No porque descubriera algo mágico, sino porque empezamos a mirar el problema desde un ángulo completamente diferente. Hoy va a descubrir por qué el envejecimiento renal acelerado es el problema que más se subestima después de los 60, cuál es el mecanismo celular exacto que está detrás de ese deterioro, y cuáles son las 4 hojas verdes que la ciencia ha identificado como aliadas directas de la función renal en personas mayores. Y al final, le voy a explicar cómo usarlas de manera específica para que realmente hagan diferencia, no solo como parte de una ensalada ocasional. Si esta información le parece valiosa, le pido que presione el botón de me gusta ahora mismo, porque eso ayuda a que más personas mayores de 60 puedan encontrar este contenido cuando más lo necesitan. Aquí está el problema que pocas veces se discute abiertamente. La creatinina sérica, que es el marcador que casi todos los médicos usan para evaluar la función renal, puede mantenerse dentro del rango normal incluso cuando los riñones ya han perdido casi la mitad de sus nefrones funcionales. Esto ocurre porque el cuerpo tiene una capacidad de compensación extraordinaria. Los nefrones que quedan trabajan más fuerte para cubrir el déficit de los que ya fallaron. El resultado es un número de laboratorio aparentemente tranquilizador, mientras el daño sigue avanzando por debajo de la superficie. Lo que los estudios más recientes de la Universidad de Harvard y del Instituto Nacional del Envejecimiento están mostrando es que el enemigo real de los riñones después de los 60 no es solo la presión arterial alta o la diabetes, aunque esas condiciones claramente aceleran el daño. El enemigo más subestimado se llama senescencia celular renal. En términos simples, son células que ya no funcionan correctamente pero que tampoco mueren. Se quedan ahí, ocupando espacio, y lo más grave es que liberan señales inflamatorias que dañan a las células sanas que las rodean. Los investigadores las llaman células zombie, y no es una metáfora exagerada. Imagínese un vecino que no trabaja, que no se va, y que además contamina el ambiente para que nadie a su alrededor pueda trabajar bien. Eso es exactamente lo que hacen estas células dentro del tejido renal. A partir de los 60 años, la acumulación de estas células zombie se acelera de manera significativa. Un estudio publicado en la revista Nature Medicine mostró que en personas mayores de 65 años, la concentración de células senescentes en el tejido renal puede ser hasta 3 veces mayor que en personas de 40 años. Y ese exceso de células senescentes está directamente relacionado con la pérdida progresiva de la tasa de filtración glomerular, que es la medida real de que también están filtrando sus riñones. Recuerdo a don Ernesto, un paciente de 67 años que llegó a mi consultorio porque se sentía con más fatiga de lo habitual y notaba que sus tobillos se hinchaban por las tardes. Sus análisis mostraban creatinina en 1.1, completamente normal según el laboratorio. Pero cuando calculamos su tasa de filtración glomerular ajustada a su edad y masa muscular, estaba en 54 mililitros por minuto. Debería estar por encima de 75 para alguien de su edad. Nadie había mirado ese número. Nadie le había explicado que sus riñones ya estaban trabajando con un déficit silencioso que iba a empeorar si no actuábamos. 12 semanas después de implementar cambios específicos en su alimentación, incluyendo las 4 hojas que vamos a ver hoy, su tasa de filtración subió a 68 y su inflamación sistémica medida por proteína C reactiva bajó a casi la mitad. No fue un milagro. Fue biología actuando a favor de su cuerpo cuando le dimos los insumos correctos. Ahora que entendemos al enemigo, vamos a hablar de las armas. Y la primera es la arúgula. La arúgula, que en algunos países también se conoce como rúcula, es quizás la hoja verde más subestimada para la salud renal en personas mayores.
Lo que la hace especialmente interesante desde el punto de vista científico es su contenido de nitratos dietéticos naturales. Cuando usted consume arúgula, esos nitratos se convierten en el cuerpo en óxido nítrico, una molécula que tiene la capacidad de relajar y dilatar los vasos sanguíneos. Ahora bien, ¿por qué importa eso para los riñones? Porque los riñones son órganos extraordinariamente vasculares. Están llenos de pequeños vasos sanguíneos llamados glomérulos, y cuando esos vasos se vuelven rígidos o estrechos por la edad, la presión de filtración aumenta y los nefrones empiezan a deteriorarse más rápido. El óxido nítrico generado a partir de los nitratos de la arúgula ayuda a mantener esos vasos flexibles y con buena circulación. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition encontró que el consumo regular de hojas ricas en nitratos redujo la rigidez arterial en adultos mayores en un 17% en tan solo 8 semanas. Pero hay algo más que la hace poderosa para personas mayores de 60. La arúgula contiene un compuesto llamado quercetina, que es uno de los flavonoides con mayor evidencia científica en el campo emergente de los senolíticos, es decir, compuestos que ayudan al cuerpo a eliminar esas células zombie de las que hablamos antes. No las elimina todas de golpe, pero actúa como una señal que facilita que el sistema inmune las identifique y las limpie con mayor eficiencia. Para que la arúgula tenga efecto real en la función renal, no basta con agregarla ocasionalmente a una ensalada. Lo que recomiendo a mis pacientes es consumir entre 80 y 100 gramos de arúgula fresca, aproximadamente 2 tazas bien llenas, al menos 5 días a la semana. Lo ideal es comerla cruda porque el calor destruye una parte importante de los nitratos. Puede mezclarla con aceite de oliva y jugo de limón fresco, y si tolera el sabor picante, comerla sola como acompañamiento. Una advertencia importante: si usted está tomando anticoagulantes como warfarina, consulte primero con su médico, porque la vitamina K presente en la arúgula puede interactuar con ese medicamento. Y si tiene enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5, hable con su nefrólogo antes de aumentar el consumo de cualquier hoja verde por el contenido de potasio. La segunda hoja es la espinaca. Y sé lo que muchos están pensando, que la espinaca tiene oxalatos y que eso puede dañar los riñones. Vamos a aclarar eso con precisión, porque es uno de los malentendidos más frecuentes que veo en pacientes mayores de 60. Los oxalatos en la espinaca son una preocupación real únicamente para personas con historial de cálculos renales de oxalato de calcio o con enfermedad renal avanzada. Para la gran mayoría de personas mayores de 60 con función renal que todavía está en rango aceptable, la espinaca ofrece beneficios que superan ampliamente ese riesgo, siempre y cuando se consuma de manera moderada y con una hidratación adecuada. ¿Qué hace especial a la espinaca en el contexto del envejecimiento renal? Tiene 3 mecanismos que actúan de manera simultánea. El primero es su contenido de magnesio. El magnesio es un mineral que más del 70% de las personas mayores de 60 tienen en niveles subóptimos y que juega un papel crítico en la regulación de la presión arterial a nivel celular. La hipertensión no controlada es la segunda causa más común de daño renal progresivo. El magnesio de la espinaca actúa como un regulador natural de la tensión en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el riñón. El segundo mecanismo es su alto contenido de folato, que es la forma natural del ácido fólico. El folato ayuda a reducir los niveles de homocisteína en sangre. La homocisteína elevada es un marcador de daño vascular que muy pocos médicos revisan de rutina, pero que los estudios muestran que está presente en niveles preocupantes en el 40% de los adultos mayores de 65 años. Cuando la homocisteína daña los vasos sanguíneos pequeños, los riñones son uno de los órganos que más sufren esas consecuencias de manera silenciosa. El tercer mecanismo es el que más me interesa desde el punto de vista de la longevidad renal. La espinaca contiene compuestos antioxidantes como el caenferol y la luteína que han demostrado en estudios de laboratorio inhibir la inflamación crónica de bajo grado en el tejido renal. Esa inflamación crónica es precisamente el ambiente que favorece la acumulación de células senescentes. Mi recomendación práctica es consumir espinaca cocida al vapor, no hervida, porque hervida pierde entre el 50 y el 70% de sus nutrientes. Una taza de espinaca cocida al vapor, 3 a 4 veces por semana, con unas gotas de limón para mejorar la absorción del hierro y los antioxidantes. La tercera hoja es la lechuga romana. Y puede que le sorprenda encontrarla en esta lista porque no tiene la reputación de superfood que tienen otras hojas. Pero para personas mayores de 60 con preocupaciones renales, la lechuga romana tiene algo que ninguna de las otras hojas tiene en la misma medida: un contenido de agua superior al 95% combinado con un perfil mineral extremadamente bajo en sodio y moderado en potasio.
¿Por qué importa tanto la hidratación para los riñones que envejecen? Porque con la edad, el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible. Los estudios muestran que las personas mayores de 65 años pueden estar deshidratadas de manera crónica sin sentir sed de manera significativa. Y la deshidratación crónica, incluso leve, obliga a los riñones a trabajar en condiciones de concentración elevada de desechos metabólicos, lo cual acelera el daño a los nefrones a largo plazo. Cuando usted consume lechuga romana de manera regular, está aportando hidratación celular que llega de manera gradual y sostenida, sin la carga que representa beber grandes volúmenes de líquido de una sola vez, que puede ser difícil para personas con problemas cardíacos o con vejiga hiperactiva. Además, la lechuga romana aporta betacaroteno que el cuerpo convierte en vitamina A. La vitamina A es esencial para mantener la integridad de las células epiteliales que recubren los túbulos renales. Esos túbulos son los responsables de recuperar nutrientes del filtrado renal antes de que se eliminen por la orina. Cuando esas células epiteliales se deterioran, el riñón pierde la capacidad de recuperar nutrientes importantes y se vuelve menos eficiente en su trabajo. Mi recomendación es consumir lechuga romana fresca en ensalada todos los días, sin restricción de cantidad para personas con función renal estable. Aderezo simple de aceite de oliva y limón, evitar aderezos comerciales por su alto contenido de sodio. Para quienes tienen dificultades para masticar vegetales crudos, la lechuga romana puede licuarse con agua y limón en forma de agua verde, que conserva la mayor parte de sus beneficios. La cuarta hoja es la col rizada, conocida también como cal. Y quiero ser muy preciso aquí porque el cal tiene una reputación excelente en el mundo del bienestar, pero también genera confusión sobre si es seguro para los riñones. La respuesta corta es sí, con la preparación adecuada. La respuesta larga es que el cal es posiblemente la hoja con mayor potencial senolítico de las 4 que estamos viendo hoy. El cal es una de las fuentes más concentradas de sulforafano, un compuesto que se forma cuando la hoja es cortada o masticada y que activa una vía biológica llamada NRF2. Esa vía es esencial porque regula la producción de enzimas antioxidantes propias del cuerpo. No es un antioxidante externo que llega desde afuera, el sulforafano le dice a sus propias células que produzcan más defensas. En el contexto del envejecimiento renal, esto es extraordinariamente importante porque el tejido renal de personas mayores de 60 muestra niveles significativamente reducidos de actividad de la vía NRF2, lo que lo hace más vulnerable al estrés oxidativo y a la acumulación de células senescentes. Un estudio publicado en el American Journal of Physiology encontró que la activación de la vía NRF2 en modelos de envejecimiento renal redujo la acumulación de células senescentes en un 34% y mejoró los marcadores de filtración glomerular en un periodo de 12 semanas. El sulforafano del cal es uno de los activadores naturales de esa vía con mayor evidencia disponible. El cal también contiene vitamina C en cantidades significativas, calcio y una gama amplia de flavonoides con propiedades antiinflamatorias. La clave para prepararlo correctamente es cortarlo fino y dejarlo reposar 10 minutos antes de cocinarlo o comerlo crudo. Ese tiempo de reposo permite que la enzima mirosinasa active el sulforafano. Si lo cocina, hágalo al vapor por no más de 5 minutos para preservar los compuestos activos. Una taza de cal preparado de esta manera, 4 veces por semana, es suficiente para obtener un beneficio medible. Personas con hipotiroidismo deben moderarlo y hablarlo con su médico, y personas con enfermedad renal avanzada deben consultar por el contenido de potasio. Ahora déjeme compartirle 3 historias cortas que ilustran lo que estas 4 hojas pueden hacer cuando se usan de manera consistente y estratégica. Doña Marta, 63 años, llegó con presión arterial difícil de controlar y tasa de filtración en 61. Después de 10 semanas incorporando arúgula y cal de manera diaria, su presión bajó en promedio 8 puntos sistólicos y su filtración subió a 71. Su cardióloga le preguntó qué había cambiado en su dieta. Don Carlos, 71 años, con fatiga crónica y niveles de homocisteína en 18, que es el doble del valor deseable. 3 meses de espinaca y lechuga romana como base de su alimentación diaria. Homocisteína bajó a 10, energía notablemente mejorada, y su médico redujo la dosis de su medicamento para la presión. Doña Rosa, 68 años, sin diagnóstico renal previo pero con familia con historial de enfermedad renal. Decidió ser proactiva. Después de 16 semanas con el protocolo de las 4 hojas, su tasa de filtración pasó de 65 a 74 y su proteína C reactiva, que mide inflamación sistémica, bajó de 3.2 a 1.4. ¿Qué tienen en común Marta, Carlos y Rosa?
No tomaron suplementos costosos. No hicieron limpiezas extremas. Simplemente le dieron a sus riñones los compuestos que necesitaban para hacer mejor su trabajo y para frenar el proceso de envejecimiento celular acelerado que estaba ocurriendo sin que nadie lo estuviera viendo. Su cuerpo no está roto. Sus riñones no están condenados porque tenga 60, 65 o 70 años. Lo que están es privados de los insumos correctos para activar sus propios mecanismos de protección. La ciencia del envejecimiento renal nos muestra con claridad que la acumulación de células senescentes puede frenarse con intervenciones nutricionales específicas. Que la rigidez vascular que deteriora la filtración puede revertirse con compuestos como los nitratos y el sulforafano. Y que la inflamación crónica que acelera ese proceso puede reducirse con los flavonoides y antioxidantes presentes en estas hojas. La semana 1 de incorporar estas 4 hojas a su alimentación diaria, la mayoría de mis pacientes notan mejor energía por la mañana y menor retención de líquidos en las tardes. En la semana 2 y 3, empiezan a observar mejoras en la claridad mental y reducción en la frecuencia de dolores de cabeza asociados a presión arterial. Entre la semana 4 y la semana 8, los marcadores inflamatorios empiezan a mostrar cambios medibles en análisis de laboratorio. Y en la semana 12, cuando revisamos la tasa de filtración glomerular, es cuando vemos los cambios más significativos en la función renal real. Hoy descubrió por qué el envejecimiento renal acelerado es el problema más silencioso después de los 60. Aprendió qué son las células senescentes y por qué su acumulación en el tejido renal es el mecanismo que más se subestima. Y ahora tiene 4 aliados concretos: arúgula, espinaca, lechuga romana y cal, con instrucciones específicas de cómo usarlos para que realmente hagan diferencia. Su primer paso para mañana por la mañana es muy simple. Busque en su mercado local arúgula o cal frescos. Prepare una base con 2 tazas de arúgula cruda. Agregue unas hojas de espinaca al vapor y lechuga romana fresca. Aderezo de aceite de oliva y limón. Sin sal. Consúmalo como acompañamiento de su almuerzo. Ese es su punto de partida. Pequeño, concreto y científicamente fundamentado. Si este contenido le dio una perspectiva nueva sobre cómo cuidar sus riñones después de los 60, le pido que se suscriba a este canal para recibir más protocolos basados en evidencia real. Comparta este vídeo con alguien de su familia que tenga más de 60 años, porque muy probablemente esta información también la necesita. Y déjeme en los comentarios cuál de estas 4 hojas ya forma parte de su alimentación habitual. Recuerde que la salud renal no se protege con un producto milagroso ni con una limpieza de 7 días. Se protege con decisiones consistentes, con alimentos reales y con información que le permita entender lo que está pasando dentro de su cuerpo. Yo soy el Dr. Luis Ortega y mi compromiso es darle exactamente eso, ciencia real, en lenguaje claro, con aplicación práctica. Nos vemos en el próximo vídeo, donde vamos a hablar sobre las señales tempranas de daño renal que aparecen en la piel y que casi nadie asocia con los riñones. Su salud está en sus manos. Literalmente.